Buenos días. La Corte va a entrar. Les pido que se pongan de pie, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Carvajal, Carvajal y otros versus Colombia. Solicito al señor secretario exponer cuál va a ser la dinámica para esta parte de la audiencia. Gracias, presidente. En primer lugar, tendrán el uso de la palabra los representantes de las presuntas víctimas por un espacio de 30 minutos. Posteriormente, la representación del Estado de Colombia por 30 minutos. A continuación, si las partes lo desean, tendrán derecho a réplica y dúplica por un espacio de 5 minutos y posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará sus conclusiones finales por un espacio de 12 minutos. Y a continuación que hayan terminado las partes, sus exposiciones, los jueces, si desean, podrán hacerles preguntas a los tres intervinientes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Y conforme a lo anunciado, corresponde ahora exponer los alegatos finales orales a la representación de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Honorables jueces, no cabe ninguna duda que Nelson Carvajal fue asesinado por su profesión, por su permanente búsqueda por verdad y justicia, un ideal que persigue el buen periodismo y la buena justicia. Lamentablemente, el asesinato impune de Nelson Carvajal está a punto de prescribir y gran parte de su familia permanece exiliada y desamparada. Existen dos tipos de periodistas: los que cubren los hechos y los menos, los que descubren los hechos. Son aquellos que iluminan para que no permanezcan esos hechos a oscuras. Estos periodistas tienen un alto sentido de justicia y de la responsabilidad social y, aunque muchas veces en sociedades corruptas, menosprecian los riesgos a los que se exponen. Nelson Carvajal pertenecía a este segundo grupo. Lamentablemente, su honestidad y afán por destapar la corrupción lo llevó a la muerte. En el Pitalito de la época, Nelson era un faro. Muchos que no se atrevían a denunciar le daban los datos a él para que él los denunciara en sus programas de radio. Pagaba un alto precio por esa valentía: amenazas, desprecio de los poderosos y propuestas de sobornos para que se quedara callado. Pero eso no lo atemorizaba, más bien lo empoderaba. Un día, su hermana Gloria Mercedes le dijo que tuviera cuidado si iba a informar sobre la construcción de viviendas de mala calidad. Nelson le contestó, abro comillas: más vale morir con dignidad que vivir arrodillado ante los corruptos. Cierro comillas. Fue su última frase, premonitoria. Al día siguiente le pegaron 7 tiros cuando salía de la escuela donde era director, rumbo a su programa de radio. Fácilmente un periodista así en Buenos Aires, en Santiago, en San José, ganaría todos los premios de periodismo de investigación, incluida la Bogotá de entonces. Pero en el interior del país, en Pitalito, todo era distinto. Nelson tenía la desventaja de trabajar en una población pequeña,
donde la política, la justicia y la gente eran más vulnerables a la corrupción y al crimen organizado. Pero bueno, todo hubiera podido quedar así con aquellos disparos. Su vida y reputación como periodista y maestro sepultadas para siempre. Al periodo de duelo le hubieran seguido homenajes en cada aniversario. Pero no, nada normal ocurrió desde entonces. A la pesadilla por la muerte de Nelson le siguió un largo calvario que hasta el día de hoy sufre la familia del periodista. Ese calvario de la familia empezó en el mismo momento que sus hermanos Judith y Saúl se arremolinaron ante el cadáver de Nelson y de entremedio del tumulto salieron las primeras amenazas. Desde entonces, las agresiones e intimidación contra los familiares no se detuvieron, en especial desde que comenzaron a colaborar con la justicia, aportando datos y acercando testigos a la Fiscalía. Las amenazas ya no eran anónimas sino directas, llamadas de teléfono, burlas, panfletos como este, donde se ve una calavera, una cruz, sigan investigando, también descansarán, que le arrojaban debajo de la puerta, donde figuraban las gemelas, hijas de Nelson, la profe Ruth, que era su hermana. De todos modos, las amenazas más difíciles de soportar fueron el hostigamiento que recibieron las niñas de Nelson y los sobrinos a la salida de la escuela. Temerosa y violentada moralmente, parte de la familia Carvajal se fue al destierro. El éxodo se dio en 3 camadas entre 1999 y 2010, en coincidencia con las amenazas que recibían cada vez que sucedía algún movimiento en el caso del periodista. Incluso cuando desde la CIP decidimos investigar el asesinato y la impunidad, desde que buscamos la asistencia de la Comisión Interamericana y desde que ésta admitió el caso. Obviamente, los Carvajal hoy están diezmados. 9 de sus familiares siguen en el exilio. El resto está con miedo en Pitalito o en otras ciudades de Colombia. Siguen a los empujones tratando de rehacer sus vidas. Se diluyeron como familia, abandonaron a sus amigos, dejaron sus trabajos, perdieron su patrimonio y, lo peor, su patria. Los Carvajal no merecen tanto dolor e infortunio. Llevo más de 20 años en temas de impunidad consolando a familiares de periodistas asesinados. Reviví experiencias dolorosas escuchando a la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, a Anabela, la hija o la hermana de Irma Flacker, a las viudas y huérfanos que dejó el prestigioso periodista colombiano Guillermo Cano, y también a los del guatemalteco Jorge Carpio Nicol y el dominicano Narciso González, cuyos casos esta honorable corte ha conocido. Pero nunca me sucedió tener que ver un calvario tan profundo y extendido como el sucedido a los Carvajal. Los Carvajal se han sentido defraudados por el Estado. Están totalmente desilusionados y engañados por una justicia que no fue justa. No es para menos. Han visto cómo varios testigos fueron silenciados, que otro clave fue asesinado, que los primeros implicados y acusados fueron exonerados, que los fiscales se pelotearon el caso como una papa caliente y que todavía hoy, a pocos meses de que prescriba el crimen, no se ha sancionado penalmente a quienes mandaron apretar el gatillo contra Nelson. Los Carvajal también se sintieron muy defraudados cuando supieron del fracaso de un acuerdo de solución amistosa al que nos habían autorizado como organización. Centenas de periodistas a los que callaron como él en los últimos 30 años, porque insistían justamente en lo que dije al principio, descubrir esos hechos que todavía muchos quieren que permanezcan ocultos. De todos modos, de cada problema siempre surge una gran oportunidad. La pesadilla de Nelson
el calvario de los Carvajal y la pérdida de Pitalito y Colombia, ojalá que sirvan de punto de inflexión. Los periodistas de toda América, diría, están mirando este caso con atención, porque saben que si se hace justicia, si el Estado de Colombia es obligado a reconocer su responsabilidad, a reparar los daños y a buscar los antídotos más eficientes para proteger a los periodistas, puede comenzar una nueva etapa a favor de la libertad de expresión y de prensa. Y obviamente habrá un mejor futuro, no solo para los periodistas, sino para todas aquellas personas de bien que quieran descubrir la verdad y la justicia, pero que obviamente quieren hacerlo con las garantías de vida, esas que se le negaron a Nelson. Muchas gracias. Con su venia. En el presente caso es evidente que tras 19 años de abierta la investigación no solo no hay ningún resultado, pues el homicidio permanece en completa impunidad, sino que dichas actuaciones están lejos de cumplir los estándares mínimos de debida diligencia establecidos por este tribunal para la investigación de violaciones de derechos humanos. Pero además, al estar frente a un homicidio selectivo por tratarse de un periodista asesinado por el ejercicio de su oficio periodístico, las acciones desplegadas por el Estado colombiano están aún más alejadas de un umbral mínimo y aceptable de debida diligencia y por lo tanto el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. El día de ayer pudimos comprobar que después de 19 años, la Fiscalía ha regresado prácticamente al punto de partida en la hipótesis sobre la autoría del crimen, con la complejidad adicional de haber extinguido la acción penal en contra de los probables autores intelectuales. Lo único que tiene para mostrar en la actualidad es la vinculación, mediante resolución de acusación, de dos presuntos autores materiales que se encuentran ausentes y que probablemente ni siquiera estén vivos, mientras que los autores intelectuales siguen tranquilamente libres. El voluminoso expediente judicial no habla de una investigación organizada y sistemática para engranar distintos factores que arriesgaban la vida de Nelson Carvajal, sino de intentos erráticos de adelantar la investigación con hipótesis sin indagación suficiente. Dentro de los principales problemas de la investigación que demuestran la falta de debida diligencia del Estado, encontramos, entre otros, la falta de continuidad en la responsabilidad de la investigación, pues hubo cambios sucesivos de fiscales, tanto que hubo momentos en que las audiencias no fueron sustentadas por el mismo fiscal que acusó, ni este fue el mismo que investigó. La inexplicable inactividad investigativa por periodos prolongados de tiempo es otra muestra de la falta de diligencia. Por ejemplo, entre la confirmación de la absolución del empresario acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Nelson Carvajal y el reinicio de la actuación investigativa respecto de otros posibles autores, pasaron 4 años y 6 meses sin ninguna actividad investigativa. Lo más grave es que en este periodo murieron posibles testigos. Asimismo, encontramos en el presente caso la ausencia total de dirección de la investigación, reflejada principalmente en la forma apresurada en que se resolvieron las indagaciones preliminares y el impacto que tuvo al desembocar en la extinción de la acción penal contra posibles autores intelectuales, ya fuera por la vía de la absolución o la preclusión de la investigación. Esta falta de dirección investigativa también se observa en la inexistencia de órdenes a la Policía Judicial que el fiscal hubiera podido girar desde los primeros días, tales como allanamientos e interceptaciones de comunicaciones. En vez de eso, el proceso fue acumulando una serie de informaciones y documentos repetidos y muchos no tenían ni siquiera un valor indiciario, lo cual llevó a judicializaciones innecesarias que al paso de 6 meses terminaron en preclusiones, como es el caso del primer autor, presunto autor material, el señor Correa Meneses, que fue el de la primera línea de investigación que nos hablaba ayer la señora fiscal. Pero el otro elemento que ha incidido gravemente en la investigación del presente caso han sido las amenazas sufridas por testigos y víctimas involucrados en el proceso, generando un ambiente de temor que, como lo reconoció la propia fiscal el día de ayer, influyó en el número y en la consistencia de las declaraciones y testimonios que habrían podido contribuir a probar de manera más sólida la responsabilidad material e intelectual en el homicidio de Nelson Carvajal. Uno de los ejemplos más extremos es el del testigo Pablo Emilio Bonilla. Pese a ser un testigo clave para la investigación, a Bonilla no se le proveyó de medidas de protección y murió a manos de sicarios en Pitalito, unos meses después de haber ampliado su declaración que comprometía a políticos y empresarios de Pitalito.
y en el homicidio de Nelson Carvajal. Llama la atención que la investigación sobre su homicidio se haya archivado tan solo 7 meses después de haber sido asesinado por falta de elementos que pudieran indicar quiénes eran los responsables. Y sin embargo, el Estado afirma categóricamente que el homicidio de Bonilla no está relacionado de ninguna manera con su participación en la investigación del caso de Nelson Carvajal. Pero parecería que el Estado no aprende la lección, pues como también lo confirmó la fiscal el día de ayer, 2 testigos cuyas declaraciones sustentan las acusaciones penales que se han formulado en el marco del proceso en la actualidad no están cobijados por medidas de protección. Por su parte, la familia Carvajal, demostrando el mismo tesón y persistencia que caracterizaba a Nelson, se convirtió en la principal investigadora del caso y sufrió amenazas al punto de empujar al exilio a la mitad de sus miembros. Pero lo más irónico es que se pretenda justificar en parte el retardo en el esclarecimiento de los hechos en la información que, según el Estado, Judith no había aportado oportunamente al proceso. Una Judith que había sido amenazada y había tenido que dejar todo atrás, incluida su familia y su trabajo, por haber colaborado de manera comprometida con la justicia. Es decir, para el Estado parecería que Judith no solo tenía que hacer la tarea de investigar, sino que tenía que hacerla a la perfección y sin importar el temor real que sufría, porque de lo contrario, cualquier inconsistencia o demora en entregar los hallazgos sería usado como una excusa para la falta de resultados en la investigación. La falta de investigación sobre fuentes de las amenazas que sufrieron las víctimas y testigos, además de faltar al deber de protección y garantía, afectó negativamente las posibilidades de dilucidar el homicidio de Nelson Carvajal y llegar hasta los mismos personajes que planearon y pagaron la muerte de Nelson. Está claro que el Estado no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación del presente caso, pero además el asesinato de Nelson Carvajal no fue un delito común, fue un asesinato selectivo, pues fue planeado para causarle la muerte en razón del ejercicio de su oficio como periodista. Había, pues, un nexo material entre la comisión del crimen y el ejercicio de su actividad profesional, en este caso el periodismo, que constituía una amenaza para un grupo de poder local que se beneficiaba con su eliminación. En consecuencia, no basta con adelantar investigaciones de oficio por funcionarios idóneos y aplicar técnicas forenses clásicas para dar por cumplidos los compromisos internacionales que se derivan de la Convención Americana. Es preciso identificar la estructura de poder que planeó y ejecutó el crimen y las personas que se beneficiaron del mismo, al igual que quienes la hayan podido encubrir. Honorable Corte, la violación del derecho al acceso a la justicia en el presente caso viene entrelazada además con otras violaciones de derechos humanos, tanto en perjuicio de Nelson Carvajal como de sus familiares. Si bien la falta de investigación diligente es una violación a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida, esta deficiencia también impide la capacidad de este tribunal para determinar si el Estado violó el deber que le asiste de respetar el derecho a la vida. En primer lugar, respecto a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida, la Corte ha sostenido que investigar los casos de violaciones de este derecho constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado. Dicha obligación se desprende de la Obligación General de Garantía, del artículo 1.1 de la Convención, y si se llegara a comprobar cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con esta obligación. Las deficiencias en el proceso de investigación que dificultan el esclarecimiento de los hechos y establecimiento de responsabilidades son elementos suficientes para establecer una violación al derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la Convención Americana. En casos de muerte violenta, como la de Nelson Carvajal, el tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones. Específicamente, en un caso conocido por esta Corte, el tribunal declaró que la omisión del Estado en realizar una investigación independiente e imparcial de los hechos del presente caso, donde pudiese haberse configurado, abrí comillas, en la omisión del Estado en realizar una investigación independiente e imparcial de los hechos del presente caso, donde pudiese haberse configurado una violación a la obligación de respeto del derecho a la vida, constituye en sí misma una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Pero además de constituir una violación clara al deber de garantía, la falta de investigación diligente en el caso sub judice compromete la responsabilidad del Estado por no haber respetado el derecho a la vida de Nelson Carvajal. En el presente caso, hay indicios serios de participación de servidores públicos en el asesinato de Nelson Carvajal. Asimismo, no hay duda que el objetivo del asesinato era el de silenciar las denuncias de Nelson sobre las irregularidades cometidas
por servidores públicos en el ejercicio de su función oficial. Por eso, hasta que el Estado cumpla con su deber de llevar a cabo una investigación con la debida diligencia, aclarando la participación que tuvieron los servidores públicos en los hechos, es posible afirmar que el Estado de Colombia es responsable por una violación directa del derecho a la vida. La falta de investigación diligente y la impunidad del caso también han causado un sufrimiento y daño a los familiares de Nelson Carvajal, y a ello se agrega el impacto en la familia de las amenazas que recibieron, su desplazamiento y exilio, y el desmembramiento de la familia, todo como una violación de sus derechos a la integridad personal. Como explicó Judith ayer, la familia vivía en una misma casa en Pitalito y era muy unida. Cada uno de sus miembros tenía un estrecho vínculo con Nelson y por ello se involucraron tanto en la búsqueda de justicia, a menudo sintiendo que eran ellos los que dirigían la investigación y no el Estado. Pero además, debido a la falta de investigación y protección adecuada por parte del Estado, múltiples familiares sufrieron amenazas, como ya decíamos, hostigamientos, intimidaciones y fueron forzados a buscar y obtener asilo fuera del país. Honorable Tribunal, como ha sido señalado ya en esta audiencia, el asesinato de un periodista es la forma más extrema y definitiva de violación a la libertad de expresión, protegida en el artículo 13 de la Convención Americana, e impacta no solo al individuo y a su familia, sino también a otros periodistas y a la sociedad en general. Como ha establecido esta Corte, la falta de investigación adecuada sobre violencia contra periodistas compromete la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información de conformidad con la Convención Americana. En este caso está claro que el asesinato de Nelson obedeció al ejercicio de su oficio como periodista. Nelson era vocero de la democracia y la transparencia de la gestión pública en Pitalito, y con su asesinato la comunidad se sintió amenazada por la corrupción, inhibiéndose de seguir denunciando y de discutir críticamente la gestión de sus agentes públicos. Por su parte, la falta de investigación y la impunidad de su caso propició la autocensura y la repetición de este tipo de crímenes en contra de otros periodistas en la región. De hecho, este es el primer caso de este tipo ante este honorable tribunal. El Estado ha intentado convencer a la Corte que no le asisten obligaciones especiales o distintas en casos de asesinatos contra periodistas, pero la verdad es que este tribunal nunca ha tenido la oportunidad de aclarar estas obligaciones frente a un caso de asesinato de periodista a causa del ejercicio de su oficio. El caso del periodista Nelson Carvajal es el primero. Es por eso que, a la luz de la importancia de proteger la libertad de expresión y combatir la impunidad en contextos de vulnerabilidad extrema de periodistas, con este caso la Corte tiene la oportunidad de articular las obligaciones elevadas que tiene el Estado. Esta Corte ya ha establecido la importancia de la libertad de expresión y el rol de periodistas para la realización de otros derechos y los derechos de las demás personas de la sociedad en general, incluyendo el de mantener y sostener la democracia, y también ha reconocido los efectos debilitadores de la impunidad. Como testificó el perito el día de ayer, en Colombia, en los últimos 40 años se han registrado 153 asesinatos de periodistas. De estos hay solamente un caso cerrado, 3 casos en los que se han condenado a los autores intelectuales, 22 en los que se han condenado a los autores materiales y 127 casos en completa impunidad, incluyendo este. Y este patrón de impunidad no se limita a Colombia, sino que afecta a nuestra región y, de hecho, al mundo entero. Los asesinatos de periodistas son conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas. También los asesinatos de periodistas merecen un deber de debida diligencia especial por la relevancia social del crimen. Son asesinatos selectivos y por lo tanto son delitos más graves, y los estándares internacionales en materia del deber de investigación y sanción deben ser más elevados. Por las anteriores consideraciones, le solicitamos a esta honorable Corte que declare al Estado de Colombia responsable por la violación de sus obligaciones bajo la Convención Americana. Le pedimos también a este tribunal que, en aras de la inminencia de la prescripción penal por el homicidio de Nelson Carvajal, ordena al Estado tomar las medidas necesarias para que el término de prescripción no sea un obstáculo para que la investigación penal conduzca a la individualización, el juzgamiento y la sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Nelson Carvajal. Esperamos con la familia Carvajal que Nelson no haya muerto en vano, que este caso pueda representarlo no solo a él, sino a los cientos de periodistas que han perdido la vida por ejercer uno de los oficios más nobles. Nelson era la voz de la democracia y la esperanza de Pitalito, pero con este caso puede ser la voz de los periodistas asediados en la región y en todo el mundo, y por lo tanto la voz de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Corresponde ahora formular los alegatos finales orales al ilustre Estado de Colombia.
favor de indicar también la persona que hará estos alegatos. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Honorable presidente, jueces y funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustre representación de la Comisión Interamericana, respetada representación legal de las víctimas, demás público presente, muy buenos días. Durante nuestros alegatos intervendremos tanto las agentes, la doctora Ángela María Ramírez, y los asesoras María Angélica Velandia y Jonathan Riveros. Con su venia, presidente. El Estado colombiano procede a presentar sus alegatos orales sobre el caso Carvajal y otros contra Colombia, no sin antes expresar de nuevo sus más profundas y sinceras condolencias con la familia Carvajal. Nelson Carvajal fue un ciudadano ejemplar que con su labor docente y periodística aportó al progreso y la transparencia de su región. La labor de denuncia por él emprendida definitivamente le generó enemistades que acallaron su voz, como a varios otros que ejercen este loable oficio. Igualmente, el Estado desea manifestar que admira los incansables esfuerzos con los que con entereza sus familiares han buscado llegar a la verdad. El Estado colombiano, como se explicará a continuación, a través de varias de sus instituciones, trabaja día a día para que este tipo de situaciones no se materialicen. En sus alegatos, el Estado expondrá los siguientes puntos. Primero, presentación del caso y enunciación del marco institucional y programático con el que cuenta el Estado para la garantía del derecho a la libertad de expresión. Luego, pasaremos al análisis jurídico y fáctico, a partir del cual se concluye que el Estado colombiano no es internacionalmente responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana, derivado de la muerte de Nelson Carvajal, su investigación y demás aspectos relacionados con este hecho. Honorables jueces, el 16 de abril de 1998, el periodista y educador Nelson Carvajal fue asesinado cuando salía del centro educativo Los Pinos, fundado por él, ubicado en Pitalito, Huila. Desde ese momento hasta el día de hoy, el Estado colombiano ha realizado evidentes esfuerzos por investigar este delito, juzgar a los responsables y sancionarlos. La actividad del Estado no culmina allí, pues además del crimen cometido contra Nelson Carvajal, existen otros comunicadores que enfrentan situaciones de riesgo similares a las que el Estado también atiende. Así, el Estado ha tenido siempre la voluntad política de afianzar un entramado institucional puesto a disposición de los ciudadanos para garantizar sus derechos y, en particular, el de la libertad de expresión, el cual constituye un elemento esencial para la consolidación de la democracia. La Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas aducen la existencia de un contexto de violencia cometido contra periodistas, sobre todo los que trabajan en regiones, acompañado de un entorno general de impunidad. Honorables jueces, esta posición dista de la realidad. El Estado colombiano, desde su contestación, reconoció los retos que plantea este trasfondo en Colombia. En efecto, la década de los 90 presentó altos índices de violencia contra periodistas, pero contrario a lo planteado, el Estado afrontó esta situación de manera responsable y eficiente, pues en la actualidad la violencia contra periodistas ha descendido sustancialmente gracias a las medidas tomadas por este Estado. Tanto así que en el año 2016 no hubo un solo periodista asesinado en nuestro territorio. En compás con lo expuesto, el peritaje rendido por Germán Augusto Rey Beltrán, aportado por los representantes de las víctimas, expone cómo las cifras encontradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad estatal, arrojan que en el periodo de 1986 al 95 fueron 55 homicidios, del 96 al 2005 42 víctimas y de 2006 a 2015 11. Así, honorables jueces, las medidas estatales han sido tanto de promoción como de protección de la labor de los comunicadores en todo el territorio nacional, abarcando aspectos de prevención de la violencia ejercida contra periodistas, así como la reacción del Estado cuando ésta se manifiesta. Pues bien, en cuanto a la prevención del riesgo contra la prensa, tal y como lo muestra el documento de affidavit suscrito por la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Colombia ha adelantado gestiones que se encuentran en una etapa avanzada para aprobar la política pública para garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística. Es de resaltar que toda esta política pública ha sido consultada con organizaciones de la sociedad civil que aglutinan a los miembros del medio periodístico.
También Colombia cuenta con medidas anteriores que se han enfocado en la protección de quienes se dedican a esta profesión y se encuentran en riesgo. Como se puede apreciar en el affidavit suscrito por el director de la Unidad Nacional de Protección, las medidas para la protección de periodistas datan desde la expedición del decreto 1592 del año 2000, el cual marcó un hito en la creación del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, el cual, según lo expone Pedro Vaca en su peritaje aportado por la ilustre representación de las víctimas, abro comillas, impactó las condiciones futuras para el ejercicio del periodismo, posicionó al interior del gobierno la necesidad de tomar responsabilidad sobre el fenómeno de la violencia contra la prensa, elevó el costo social y político de cometer crímenes contra el periodismo e hizo las veces de instrumento disuasivo para contrarrestar violencias letales contra periodistas, cierro comillas. Ahora bien, este programa y sus medidas se han venido afianzando, especializando y mejorando hasta la actualidad. El programa de protección se rige hoy por varios decretos que crean instancias interinstitucionales con la participación del periodista y de la sociedad civil para la evaluación del riesgo y las recomendaciones de las medidas adecuadas, dentro de términos perentorios que se compadecen con la inminencia del riesgo de quien requiere protección. Desde septiembre del año 2016 entró a regir también el protocolo especial para la evaluación del riesgo de periodistas y comunicadores sociales, que en su diseño fue consultado paso a paso con las organizaciones de periodistas y que para su funcionamiento también se apoya en ellas. Además, es preciso mencionar que el marco institucional de protección irradia la labor periodística en las regiones. En efecto, el protocolo antes mencionado prevé reglas de procedimiento especiales para la evaluación y asignación de protección en caso de comunicadores de región y se observa que el 64% de los periodistas protegidos actualmente se encuentran en las regiones. Por otra parte, en relación con las medidas destinadas a garantizar la efectividad en las investigaciones penales, el Estado allegó a este proceso internacional un affidavit suscrito por el director de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación. En este documento se explica que desde los años 90 la Fiscalía ha venido afianzando una metodología para atender los procesos relacionados con la criminalidad que afecta de manera particular a periodistas y comunicadores. Así, una serie de estrategias para agilizar y efectivizar las investigaciones relacionadas con violencia contra periodistas están en acción. Por ejemplo, la política de priorización de casos que va ligada a la apuesta de la Fiscalía de investigar los casos en sus respectivos contextos. También vale la pena resaltar que actualmente en Colombia los homicidios perpetrados contra periodistas tienen agravación punitiva, cuenta con un periodo de prescripción que fue ampliada a 30 años e incluso en algunos casos se han declarado los crímenes contra comunicadores como de lesa humanidad y por tanto se hacen imprescriptibles. Por otra parte, en el marco institucional de la Fiscalía General de la Nación se instauró la Mesa de Trabajo para el Acceso a la Justicia de Periodistas y Comunicadores víctimas de la violencia en razón a su oficio. Dicha mesa ha realizado una valiosa labor en el recaudo y sistematización de la información sobre violencia contra periodistas y ha liderado una serie de programas y capacitaciones relacionadas con esta temática, incluso con la participación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, quien ha reconocido, y así lo hizo también en la sesión de ayer, los esfuerzos del Estado en garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas. Lo anterior ha ido de la mano con la ejecución del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, que brinda protección a quienes aporten información para esclarecer los hechos delictivos y sobre quienes se pueda prever que recaiga un riesgo especial. Esta protección se puede otorgar de distintas maneras dependiendo del carácter del riesgo. Señores jueces, también es de resaltar que la población de periodistas se encuentra en un proceso de reparación colectiva bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como conglomerado afectado por el conflicto colombiano, apostando a la construcción de una voz social y política común para la reivindicación de la loable labor de los comunicadores, entendiendo el papel esencial que cumplen estos colectivos en la defensa de la democracia y la construcción de la paz. En hilo de lo expuesto, es posible concluir que el Estado colombiano ha creado un marco institucional robusto del que ha dispuesto a través de propuestas efectivas e innovadoras para garantizar el derecho de los comunicadores a informar y a la sociedad colombiana a ser informada. Consecuentemente, honorables jueces, no se podría en este caso desconocer los avances para afrontar y contrarrestar el contexto de violencia contra periodistas, por lo que, si bien el Estado entiende la importancia de desarrollar jurisprudencia sobre la libertad de expresión, ello no podría hacerse a costa de la condena internacional de un Estado que, como Colombia, no lo merece, teniendo en cuenta además que para fijar un estándar hemisférico sobre una materia no es necesario declarar la responsabilidad internacional de un Estado. Señor presidente, con su venia cedo la palabra a la agente Ángela Ramírez. Buenos días.
A continuación, esta delegación se referirá al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en relación con el homicidio de Nelson Carvajal Carvajal, su posterior investigación y demás circunstancias que rodearon este delito. Sin embargo, antes de proceder al análisis concreto de las obligaciones generales que tienen los Estados en materia de derechos humanos y en específico al cumplimiento por parte de Colombia de cada una de estas obligaciones en el presente caso, me referiré de manera sucinta al contexto que presentan los representantes y al valor que este tribunal debe otorgar a esas alegaciones. Es de anotar, honorables jueces, que los representantes de las víctimas en su escrito de demanda y hoy durante su intervención se refirieron al caso que el caso en cuestión se enmarca en un contexto de violencia contra periodistas y a la supuesta desidia con la que el Estado asume las investigaciones relacionadas con estos hechos, lo que, según ellos, se traduciría en una total impunidad. El Estado no está de acuerdo con la totalidad del contexto señalado, pues como ya se expuso en esta audiencia por la doctora Juanita López, se han adoptado medidas encaminadas a contrarrestar esta violencia y ha implementado medidas para efectivizar la investigación. Así, le solicita a esta Corte que al momento de emitir sentencia tenga en cuenta las apreciaciones que sobre este punto ha presentado el Estado durante esta audiencia, mediante los affidavits y, en general, durante todo este trámite internacional. Adicionalmente, es de recordar, señores jueces, que en el caso del periodista Vélez Restrepo contra Colombia, la Corte consideró que si bien el contexto puede ser utilizado para una adecuada comprensión de los hechos, no es posible derivar de esta responsabilidad internacional. Esto mismo lo firmó ayer el perito propuesto por la comisión, el señor Carlos Lauría. Así, la Corte debe evitar llegar a conclusiones sobre responsabilidad internacional basadas en alegaciones meramente contextuales y, por el contrario, debe valorar las actuaciones que en este caso concreto ha adoptado o se surtieron a nivel interno. Ahora, continuando con el segundo punto de esta intervención en relación con la responsabilidad internacional del Estado en el caso particular, es de anotar que la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos ha establecido que los Estados cuentan con 3 obligaciones generales en materia de derechos humanos, a saber, respetar, proteger y garantizar. En el caso bajo examen, el Estado ha cumplido con estas 3 obligaciones. En virtud de la obligación general de respeto, se ha establecido que el Estado solo es internacionalmente responsable cuando uno de sus agentes, ya sea por acción o por omisión, viola un derecho humano. Sin embargo, en este punto es de vital importancia distinguir, por una parte, los casos en los que los funcionarios han actuado en su capacidad oficial y por otra, los casos en los que su comportamiento es tan alejado de sus funciones que deberían ser entendidos como actos de particulares, por lo que, por supuesto, no podrían ser atribuidos al Estado. El presente caso, hasta el momento no se ha establecido que agentes del Estado hayan estado involucrados en el homicidio de Nelson Carvajal. De las investigaciones adelantadas a nivel interno, se entiende que los autores materiales definitivamente no ostentan esta calidad. Ahora, en relación con los autores intelectuales, si bien se han adelantado líneas de investigación encaminadas a verificar la participación de agentes del Estado, el Estado tampoco ha logrado corroborar esto. Sin embargo, la hipótesis que se manejó en un primer momento y que hoy en día retoma fuerza, sí apunta hacia la participación de funcionarios de elección popular en la planeación de estos hechos, es decir, los autores intelectuales. El Estado aclara que solo una de esas personas que han sido vinculadas al proceso, en efecto, para el momento de los hechos tenía un vínculo con el Estado. Ahora bien, si se llegara a probar la participación de este individuo en la muerte de Nelson Carvajal, es de resaltar que tal y como ya se anunció en esta intervención y la Corte estableció en el caso Gutiérrez y familia contra Argentina, el Estado solo es responsable por los actos que realicen sus agentes amparados por su carácter oficial. El asesinato de Nelson Carvajal no estaría amparado por el carácter oficial de este funcionario, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como un representante del órgano legislativo del orden local. Por lo tanto, los hechos del caso que hoy nos convocan se apartan enteramente de las funciones que él tenía en ese momento. De esa manera, se concluye que el Estado colombiano no es responsable internacionalmente por haber incumplido con su obligación de respeto en relación con el derecho a la vida y a la libertad de expresión de Nelson Carvajal. Honorables jueces,
Una vez descartada la participación directa de agentes del Estado, el juicio de responsabilidad deberá restringirse al cumplimiento del deber de protección, así como al deber de garantía, específicamente en la observancia de la obligación de investigar, juzgar y eventualmente sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidos por terceros. Así, en relación con el deber de protección, el derecho internacional de los derechos humanos ha sido claro en establecer que la responsabilidad del Estado por este concepto no es ilimitada. Por el contrario, según la jurisprudencia de este honorable tribunal, para que surja es necesario que se configuren algunos elementos. Primero, que la víctima esté determinada. Segundo, la existencia de un riesgo cierto y determinado. Tercero, el conocimiento por parte del Estado de este riesgo. Y cuarto, la posibilidad de poder evitar este riesgo. Estos requisitos no se cumplieron en el caso bajo examen. Si bien pudo haber existido un riesgo cierto y determinado sobre la vida de Nelson Carvajal, el Estado nunca tuvo conocimiento de él. Incluso consta en el expediente penal, específicamente en la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2000, y según lo manifestado por Judith el día de ayer, que Nelson nunca informó a las autoridades sobre el presunto riesgo en el que él se encontraba. Es de resaltar que la misma Comisión Interamericana en su informe de fondo concluyó que los representantes no alegaron que Nelson Carvajal se encontraba bajo un riesgo especial que el Estado conociera o hubiera debido conocer. Así, se debe concluir que el Estado colombiano tampoco es internacionalmente responsable por la violación a su obligación general de protección en relación con el homicidio de Nelson. Ahora, en relación con el deber de garantía, es de recordar que la obligación de investigar, juzgar y eventualmente sancionar es una obligación de medio y no de resultado. Así, para determinar si se ha cumplido con esta obligación, corresponde a la Corte analizar la debida diligencia con las que se adelantaron las investigaciones y no si se ha llegado a un resultado en específico. Esto implica que se debe verificar que el Estado haya adelantado todas las actuaciones de manera razonable y con todos los medios que tenía a su alcance. Honorables jueces, la Corte Interamericana en su sentencia Ifster-Broenstein contra Perú ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. De manera paralela, en el caso Tarazona-Arrieta, la Corte Interamericana hizo referencia a las reglas sobre el análisis global de los procedimientos. Así, si conjugamos estos dos criterios, se podría concluir que existiría impunidad en un caso luego de un análisis global de los procedimientos que se surtieron a nivel interno y si ésta, después de ese análisis, resultara ser fehaciente. Por lo que mal podría entenderse, como lo pretende la Comisión, que la impunidad se configura en aquellos casos en donde el Estado se ha visto imposibilitado de sancionar a todos los responsables, sin que se haga una valoración sobre las actuaciones encaminadas precisamente a investigar, perseguir, capturar y sancionar. En este caso, el análisis global del procedimiento penal que ha tramitado como consecuencia del homicidio perpetrado contra Nelson Carvajal da cuenta de la debida diligencia en la que se surtió esta investigación. Y esto se corrobora en el expediente penal con el que ustedes cuentan. En él podrán observar que se han tomado 134 declaraciones, dentro de las cuales 19 son de familiares de Nelson Carvajal. Se ha emitido 44 órdenes de prácticas de pruebas, realizando inspecciones judiciales a 2 procesos, conexando investigaciones relacionadas por el delito de las amenazas, vinculando 14 posibles procesados, 9 acusaciones, 6 preclusiones y 2 sentencias. Honorables jueces, el argumento sobre este punto no es meramente cuantitativo. Todas estas decisiones corresponden a los esfuerzos y a la voluntad del ente investigador y juzgador de dar con el responsable de este crimen. A través de la práctica de pruebas se ha podido agotar las líneas de investigación que se han develado en el íter del proceso hasta llegar a la tesis actual que hoy en día maneja la Fiscalía, que por demás no se habría podido obtener con anterioridad. Así, a partir de un análisis global del proceso penal adelantado por el homicidio contra Nelson Carvajal, se puede concluir que este procedimiento que se ha venido llevando de manera diligente, con el fin último de dar con todos los responsables de los hechos, por lo que hablar de impunidad en este caso no es fiel a la realidad. Señores jueces, cedo la palabra a María Angélica Velante. Buenos días.
En consonancia con lo expuesto anteriormente, el Estado colombiano demostrará que cumplió con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos a la vida, libertad de expresión, garantías judiciales y protección judicial del periodista Nelson Carvajal. Asimismo, demostrará que garantizó los derechos a la integridad personal, vida privada, familia, derechos del niño, libertad de circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial de los familiares del señor Carvajal. Finalmente, el Estado concluirá que no es responsable internacionalmente por los hechos que conforman el presente caso. En primer lugar, en relación con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado señalará las dos grandes etapas que ha tenido la investigación del homicidio del señor Carvajal. La primera se refiere a todas las actuaciones adelantadas desde el 16 de abril del 98 hasta el 6 de abril de 2001, fecha en la cual se profirió sentencia de segunda instancia. Y la segunda etapa se refiere al momento en que la Fiscalía reasumió la investigación hasta la actualidad. Colombia quisiera recordar que esta honorable Corte ha considerado que la debida diligencia y seriedad en las investigaciones debe mostrarse desde los primeros actos. Precisamente, esto fue lo que se evidenció en el presente caso, puesto que una vez ocurrió la muerte del señor Carvajal, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se dirigió de manera inmediata al lugar de los hechos con el fin de realizar el acta de levantamiento del cadáver. En dicha acta se describió el lugar, hora probable de los hechos, orientación y posición del cadáver, prendas de vestir y elementos que llevaba consigo el señor Carvajal, los cuales fueron recaudados. También se efectuó el examen externo del cuerpo, descripción de las heridas, las circunstancias probables de muerte. Se recaudaron una ojiva y 6 vainillas. Se tomó un juego de necrodactilias, 19 fotografías y se realizó un bosquejo del lugar. Los investigadores dejaron constancia de las primeras averiguaciones sobre presuntos autores y se trasladaron a la residencia del primer sospechoso. El examen de necropsia se efectuó el 17 de abril a las 7 de la mañana. En dicho examen se encontraron 7 orificios de entrada y 7 orificios de salida. Es decir, los proyectiles no quedaron dentro del cuerpo. Este registro reposa en el folio 173 del primer cuaderno del expediente. También se practicaron estudios de alcoholemia, estupefacientes y hemoclasificación. Estas actuaciones se ajustaron a lo establecido por esta honorable Corte en su jurisprudencia y a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno. Estas últimas constan en el peritaje sobre actos urgentes hallado por el Estado al presente caso. Ahora bien, el Estado quiere poner de presente que desde las primeras diligencias, los funcionarios judiciales dejaron constancia de la posible relación del homicidio con la actividad periodística del señor Carvajal, y así consta en distintas providencias de fondo que reposan en el expediente. En diciembre del 98, la Fiscalía precluyó la investigación respecto del primer sospechoso, pues las pruebas apuntaban hacia la presunta autoría material de otros 2 individuos y la posible autoría intelectual de un empresario y 2 políticos de la región. 8 meses después de ocurridos los hechos, se ordenó la vinculación al proceso de estas 5 personas y se libraron las correspondientes órdenes de captura. Seguidamente, se ordenaron pruebas relacionadas con información aportada por unos de los vinculados sobre la posible autoría de una banda delincuencial y la participación de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en ese momento, las pruebas no permitían concluir que la autoría de los hechos recayera sobre dichos grupos, lo cual ocurrió solo hasta que se recibió la declaración de Pablo Emilio Bonilla en el año 2006. En enero de 2000, alrededor de un año después de los hechos, la Fiscalía acusó a un empresario de la región en calidad de autor intelectual y a otras 2 personas como autores materiales. Se precluyó la investigación frente a los 2 políticos. La fiscal del caso reconoció que de las pruebas allegadas al proceso se pudo establecer que sí había existido un enfrentamiento entre los presuntos autores intelectuales y Nelson Carvajal, debido a denuncias públicas efectuadas por el periodista. Sin embargo, en relación con 2 de ellos, la falta de prueba necesaria o suficiente no permitía una decisión de acusación. En la etapa de juicio se valoró todo el material probatorio, con lo cual el juez determinó de forma motivada y razonada que no existía certeza sobre la responsabilidad de los 3 procesados. Se aplicó el principio indubio pro reo. El Tribunal Superior de Neiva atendió el trámite de apelación.
confirmando la decisión de instancia, y ordenó explorar la línea de investigación relacionada con las FARC. Es en aquel momento, honorables jueces, cuando la Fiscalía, con el fin de obtener la verdad, continuó la investigación respecto de esta hipótesis que en un principio no fue la más sólida, pues las pruebas no la respaldaban. Sin embargo, gracias a la labor de la fiscal asignada al caso, se obtuvo la declaración en el año 2006 del desmovilizado de las FARC, Pablo Emilio Bonilla Betancourt, quien manifestó tener conocimiento sobre la planeación, ejecución y posible participación de miembros de las FARC y de ciertos políticos locales en el crimen del periodista. En relación con Pablo Emilio Bonilla, se debe anotar que éste participaba en otros procesos en calidad de testigo. Una vez ocurrida su muerte, el 19 de abril del 97, se efectuaron todas las averiguaciones para determinar si dicha muerte estuvo relacionada con las declaraciones que éste había efectuado sobre el homicidio del periodista. Sin embargo, no se encontró relación alguna entre estos hechos. Ahora bien, las declaraciones de Pablo Emilio Bonilla fueron coincidentes con la declaración rendida por la señora Judith Carvajal el 25 de agosto de 2008, quien en ese momento reveló por primera vez detalles sobre la presunta autoría de las FARC en el homicidio de su hermano. Adicionalmente, en los años 2007 y 2012 declararon otros 2 desmovilizados de las FARC, confirmando la participación de miembros de este grupo ilegal. Es por ello que a partir de 2006 se ha logrado construir de manera sólida la línea de investigación actual. Después de las declaraciones mencionadas, se ordenó la vinculación de un exconcejal de la región y 2 miembros de la guerrilla en la instrucción se concluyó que el exconcejal no participó en los hechos. Actualmente, el proceso cuenta con resolución de acusación frente a 2 miembros de las FARC, encontrándose en reparto para surtir la etapa de juicio. Por lo expuesto, el Estado quisiera traer a colación la jurisprudencia de esta honorable Corte, según la cual, en el caso Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma. Precisamente así lo expuso el día de ayer la fiscal Lilia Janet Hernández, pues se ha efectuado un exhaustivo análisis de distintas líneas de investigación, las cuales han variado y se han venido consolidando conforme a las pruebas allegadas en las distintas etapas del proceso. En cuanto al estándar de plazo razonable, la Corte Interamericana ha establecido que uno de los elementos a tener en cuenta para analizar es precisamente la complejidad del asunto. Así como lo explicó la fiscal Hernández el día de ayer, la variación en las líneas de investigación ha derivado en complejidad, pues nos encontramos frente a una pluralidad de posibles autores, algunos de ellos pertenecientes a estructuras ilegales, las cuales de por sí son difíciles de investigar. El Estado también ha demostrado la debida diligencia en los procesos internos, pues se profirieron sentencias de primera y de segunda instancia, entre otras decisiones relevantes, debidamente motivadas con base en un acervo probatorio abundante. Colombia hace notar también que esta honorable Corte ha señalado que la obligación de investigar no se incumple porque no existe en un caso particular personas condenadas, siempre que la investigación se emprenda con seriedad, tal como se ha evidenciado en este caso. Es por todo lo anterior que Colombia considera que no vulneró los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y, en consecuencia, garantizó los derechos a la vida y libertad de expresión del señor Carvajal. Por último, el Estado colombiano cumplió con sus obligaciones internacionales respecto de los derechos a la integridad personal, vida privada, familia, derechos del niño, libertad de circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial de los familiares del señor Carvajal. Los familiares del periodista participaron ampliamente en el proceso penal. Esto se ve reflejado en las declaraciones que constan en el expediente, 19 en total. Asimismo, las denuncias efectuadas ante la justicia colombiana por presuntas amenazas fueron en lo posible investigadas. Las autoridades competentes realizaron los respectivos estudios para implementar medidas de protección a favor de los miembros de la familia, como es el caso de la señora Judith y su hijo Cristian Camilo, en el año 99. 8 miembros de la familia para la misma época no otorgaron su consentimiento para acogerse a los esquemas de protección de la Fiscalía.
La jurisprudencia interamericana ha indicado de manera reiterativa que cuando las investigaciones a nivel interno se han desarrollado conforme a los parámetros de la debida diligencia, el Estado no vulnera el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas directas. En el caso que nos ocupa, la actividad permanente de las autoridades ha estado de acuerdo al expuesto encaminada a la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, y en consecuencia no es posible predicar responsabilidad internacional del Estado por este concepto. En relación con la garantía del derecho a la libre circulación y residencia, el Estado no conoce en la actualidad de condiciones de riesgo que impidan el regreso seguro de quienes se encuentran domiciliados en el exterior. Tampoco constan denuncias por parte de aquellos familiares que han permanecido dentro del país. Colombia invita a quienes tuvieran voluntad de regresar y consideren encontrarse en riesgo, recurrir a las entidades competentes con el fin de efectuar un regreso seguro. Por todo lo expuesto, el Estado le solicita a esta honorable Corte tener en cuenta en su decisión final la debida diligencia reflejada en las actuaciones adelantadas por las autoridades colombianas y analizar los procedimientos internos como un todo, incluyendo las decisiones de fondo que se han proferido. Asimismo, el Estado ratifica su compromiso con develar la verdad de los lamentables hechos ocurridos el 16 de abril de 1998. Con esto, el Estado colombiano concluye su intervención. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Colombia. Si así lo desean las partes, ahora tienen derecho a ejercer la réplica y dúplica. Respectivamente, pregunto a los representantes Alá y a los representantes de las presuntas víctimas si desean realizarlo. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, muchas gracias. Solo referirnos brevemente a dos puntos que han sido levantados por el Estado. Uno sobre las medidas adoptadas por el Estado para proteger el ejercicio del periodismo, proteger a los periodistas y combatir la impunidad. Nosotros reconocemos que el Estado ha avanzado mucho en su marco normativo e institucional para la protección del periodismo en Colombia. Sin embargo, claramente el talón de Aquiles sigue siendo el tema de la impunidad. En su respuesta, el Estado aportó información que tenía la Fiscalía sobre el número de amenazas y el estado de las investigaciones, amenazas y homicidios contra periodistas, y voy a leer las cifras que aportó el Estado. Habla de que entre 2005 y 2016, ese es el marco temporal que habla, tan solo en esos años se registraron 732 hechos de amenazas y 55 homicidios de periodistas para un total de 787 casos, de los cuales 770 están en etapa de indagación, 770, o sea, prácticamente todos en etapa de indagación, uno en etapa de investigación, 11 en etapa de juicio y de 5 no hay información. En 9 de estos casos hay sentencias condenatorias. No queda claro si dichas sentencias condenatorias corresponden a un mismo caso o a 9 casos distintos. Es decir, el Estado presenta la situación de violencia contra periodistas en Colombia como algo superado. Y si bien, y menos mal, han disminuido mucho los casos de homicidios contra periodistas en los últimos años, sigue siendo un desafío enorme. Tan es así que el propio Estado lo reconoce al haber adoptado y creado una serie tomado medidas para combatir este flagelo, incluyendo la creación de unidades especializadas para investigar los casos de amenazas y ataques contra periodistas, el hecho de que se haya ampliado el término de prescripción para casos entre otras, de homicidios a periodistas. Y eso también demuestra que el propio Estado reconoce que hay un deber especial de debida diligencia cuando se trata de violencia y en particular de homicidios en contra de periodistas. Si no, no habría hecho todos estos esfuerzos, incluso de ampliar el término de prescripción para asesinatos a periodistas, que desafortunadamente por la temporalidad de los hechos de este caso no cobijaría el caso de Nelson Carvajal. Ahora, sobre el tema de que en este caso específico no hay impunidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se debe ver el expediente y la investigación como de manera global, y si lo vemos de manera global o de manera por partes, va a arrojar el mismo resultado, la misma demostración de que la investigación desde el principio a lo largo de estos 19 años ha sido completamente errática, y sí, ha habido decisiones de fondo, sentencias
que han terminado en absolución, no porque se haya demostrado realmente hubiera un acervo probatorio pleno, sino justamente por las fallas y cómo se apresuró el Estado en ciertas etapas de la investigación a vincular a personas al proceso sin tener todavía un acervo probatorio sólido. Es decir, hablar de complejidad del caso como una excusa para haberse demorado tanto y aún hoy hablar de estar frente a una impunidad total es muy irónico, porque esa complejidad en realidad ha sido generada por el propio Estado debido a la falta de diligencia en la investigación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Corresponde al ilustre Estado de Colombia, si así lo desea, ejercer su derecho de dúplica. Muchas gracias, señor presidente. La dúplica estará a cargo de Jonathan Riveros. Adelante. Sus Excelencias, muy buenos días. Honorable presidente, con su venia. El Estado colombiano procede a hacer uso de su derecho a la dúplica. En ella haremos referencia al punto enunciado por los representantes de las víctimas en su intervención sobre la operación de la prescripción en el caso bajo examen. Seguido de ello, el Estado procederá a realizar sus observaciones finales. En la actualidad se encuentra en firme una resolución de acusación contra presuntos responsables por los hechos, actuación que interrumpe la prescripción y por lo tanto sobre estas personas no operaría este fenómeno. También las partes, incluida la representación de víctimas y el Ministerio Público, cuentan y han contado con la opción de presentar una acción de revisión, incluso sobre las decisiones de absolución y preclusión que se han proferido en el proceso, si consideran que se cumple con las causales de ley, lo que también tendría este efecto. El Estado, incluso como lo anunció en la contestación en este caso, a través de la Procuraduría General de la Nación, ha iniciado ya gestiones para que esta acción se presente. A partir del debate jurídico y probatorio que ha surgido en el curso de este procedimiento internacional, se puede evidenciar, honorables jueces, que de ninguna manera este es un caso de inactividad estatal. Los argumentos esbozados por las partes y por la Comisión Interamericana han tratado sobre actuaciones concretas practicadas en momentos distintos del proceso penal, que vistos desde la perspectiva de un análisis global del procedimiento, dan cuenta de que el Estado se ha manifestado a través de actuaciones y resultados encaminados a llegar a la verdad de los hechos y hacer responder ante la justicia a los verdaderos responsables. Así, es claro que hablar sobre impunidad, según los estándares interamericanos, falta a la realidad. Este caso presenta ante la Corte Interamericana la oportunidad de referirse al principio de subsidiariedad en un análisis de fondo. El sistema interamericano está creado para actuar solo en casos en que los Estados han fallado en cumplir con sus obligaciones internacionales. En este caso, el Estado cumplió con ellas y aún hoy continúa haciéndolo, pues se ha investigado acuciosamente con el fin de dar con la verdad de los hechos, juzgar y, en la medida de lo posible, sancionar a los responsables, características que cumplen con el estándar internacional de una obligación que, siendo de medio, se cumple demostrando la debida diligencia, que en este caso es innegable. Ahora bien, el asunto puesto ante la Corte enmarca una situación en que los representantes de víctimas cuestionan los procedimientos y resultados obtenidos a nivel interno, que a su vez han sido respetuosos de las garantías convencionales. La Corte Interamericana, en el caso Nogueira de Carvalho contra Brasil, estableció que no compete a este tribunal sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales. Esta regla resulta totalmente aplicable al caso. Las víctimas y sus representantes no han estado de acuerdo con las aproximaciones y hallazgos realizados a nivel interno. Esto puede ocurrir y es entendible, y el ordenamiento interno cuenta con los mecanismos idóneos para que manifiesten estas inconformidades y ellos puedan tener una injerencia en el curso de las investigaciones. Esto ocurrió en el presente caso, pues así como lo refirió la fiscal Hernández el día de ayer, las versiones rendidas por los familiares de Nelson Carvajal fueron fundamentales para construir y evacuar ciertas líneas de investigación. Así, en virtud de la regla descrita de los hechos bajo estudio, no es posible derivar responsabilidad internacional para el Estado, pues no se estaría castigando con ello la transgresión de obligaciones internacionales, sino la inconformidad de los representantes con procedimientos y resultados obtenidos a nivel interno. Asimismo, es necesario que la Honorable Corte también comprenda las implicaciones del fallo que proferirá en el presente caso.
La República de Colombia es un Estado que ha tomado medidas concretas y efectivas en materia de garantía de la libertad de expresión y para proteger la vida de integridad de periodistas y comunicadores. Esto se ha sustentado en los affidavits presentados ante este tribunal que han sido allegados por todas las partes, incluida la Comisión Interamericana y los representantes de víctimas. Se espera de un fallo proferido por este tribunal que se reconozca esta labor. Finalmente, el Estado reitera su compromiso con la realización efectiva de los derechos humanos, tanto en lo particular, a través de la continuación de las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Nelson Carvajal, como a nivel general, para garantizar los derechos a la vida, integridad y libertad de expresión de los comunicadores. El Estado colombiano, aún con independencia de la determinación que tome ese honorable tribunal en el presente caso, seguirá adelantando todas las actuaciones que estén a su alcance para cumplir con este fin. Con esto termina la intervención del Estado. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Colombia. Finalmente, daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que presenten sus observaciones finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Adelante. Gracias, presidente. Voy a hacer uso de la palabra en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estas conclusiones finales, honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana. El periodismo en el contexto de una sociedad democrática es una de las principales manifestaciones de la libertad de expresión, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades este honorable tribunal. En definitiva, son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad, son la principal fuente de información para las comunidades y la principal fuente también de acceso a información pública. El derecho internacional de los derechos humanos ha sido muy claro en distintas resoluciones adoptadas por Naciones Unidas y por la propia OEA en cuanto a que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico constituye la más grave violación al derecho a la libertad de expresión. El relator de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión en el affidavit que consta en el expediente hace una reseña muy prolija de las decisiones a nivel de Naciones Unidas. Pero a nivel de la OEA, ya hay en el año 1999 una resolución de la Asamblea General condenando los asesinatos de periodistas e instando a los estados a tomar medidas especiales. Más recientemente, y luego de presentado el informe final de fondo de la Comisión, el 21 de julio de 2017, en la última Asamblea General de la OEA, resolución 2908/17, los estados, por unanimidad, incluido el Estado de Colombia, reafirman que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento e insta a los estados a implementar medidas integrales de prevención, protección, investigación y sanción de los responsables y a poner en práctica estrategias para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, compartiendo buenas prácticas, entre otras. Primero, la creación de fiscalías especializadas independientes. Segundo, la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos. Y tercero, formación continua de operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad para periodistas. No se puede actuar a nivel internacional de dos formas, con un doble estándar. No se puede decir o sostener de que no existe una obligación especial de investigar estos crímenes contra periodistas de una manera específica, con instrumentos especiales, y en un juicio internacional sostener que esa obligación internacional no existe. Esto, digo, lo han aprobado todos los estados de la OEA en forma reciente. Y además recoge la trayectoria y las buenas prácticas de muchos de los estados en esta materia. Los actos de violencia entonces cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios no solo vulneran justamente el derecho a la vida y apuntan a suprimir en forma radical la expresión de ese periodista, sino que también afectan gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión, dado que vulneran el derecho de la sociedad y de sus ciudadanos a buscar y recibir información e ideas de toda índole. La falta de cumplimiento de este deber y obligación de investigar de manera seria, diligente y efectiva estos actos de violencia contra periodistas implica no solo una violación al derecho a la vida y acceso a la justicia, sino el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como ha quedado probado en este caso,
este tipo de delitos son selectivos, no son un delito común o tradicional. Generalmente responden al cumplimiento de un plan, de una estrategia diseñada por una organización criminal o una asociación delictiva con una estructura de poder que incide justamente en este caso en una localidad. En este caso, y esto lo ha admitido el Estado en esta última línea de investigación que se está siguiendo, funcionarios públicos y sector privado o integrantes del sector empresarial que son contratistas del Estado, lo que pretendieron en definitiva fue ocultar hechos de corrupción, hechos graves de corrupción que se ejercieron y están vinculados con la función pública que estos agentes estarían desarrollando. En consecuencia, la obligación de investigar y enjuiciar con la debida diligencia este tipo de crímenes adquiere especificidades particulares que fueron desarrolladas por estos instrumentos internacionales que acabo de mencionar, y también la Relatoría Especial ha publicado informes temáticos específicos muy relacionados, digamos, con el caso de estudio y las obligaciones específicas en materia de seguridad, de protección, de prevención y de investigación de crímenes contra periodistas. Es preciso, y voy a tratar de resumir, cuáles son estas obligaciones específicas en materia de la debida diligencia en investigar estos crímenes. Primero, identificar a quién o a quiénes afectaba el trabajo del periodista y agotar esta línea lógica de investigación en forma fundada. No basta con decir o con establecer, bueno, algunos de estos presuntos afectados por el trabajo periodístico estuvieron vinculados al expediente. Hay que explicar en forma fundada por qué razón estas investigaciones periodísticas que afectaban a estas personas, que eran las principales sospechosas, en definitiva se descartan, como se descartaron en varios momentos de esta investigación. Hay que también contextualizar la red o estructura de poder que planeó y ejecutó el crimen, las personas o grupos que se beneficiaron del mismo y particularmente las amenazas o prevenir las amenazas sufridas por familiares, por testigos y operadores de justicia que no pueden verse aisladamente, como se ha manifestado en estas conclusiones finales, sino de manera global. Ha quedado probado y ha sido reconocido por el Estado que Nelson Carvajal fue asesinado por su riguroso y tenaz trabajo de documentar y denunciar la corrupción política y administrativa de su municipio, la colusión de intereses privados con las autoridades que administraban los recursos de esa localidad y su inclaudicable decisión de hacerlo saber a la gente y no arrodillarse frente a la corrupción, según sus propias palabras. La fiscal ha ilustrado que la línea de investigación vinculada con la actividad del periodista Carvajal fue la que, en definitiva, se ha vuelto a seguir 19 años después de iniciadas las investigaciones. La falta de diligencia debida en este caso se evidencia en, primero, la falta de investigación y sanción de otros casos directamente asociados con el crimen, tales como los actos de amenaza, de encubrimiento, las amenazas a la familia, el asesinato de un testigo clave, como lo reconoce la propia Fiscalía. Esto debió llamar la atención del Estado sobre la existencia y el funcionamiento de una organización criminal en torno a tratar, digamos, de mantener la impunidad en este caso. La falta de satisfacción en el caso del derecho individual y colectivo a la verdad también es un elemento que hay que tener en cuenta, dado el impacto que todo el mundo reconoce ha tenido el asesinato del periodista en su departamento, en el Huayla. 19 años después del asesinato se reconoce que se han abandonado las líneas de investigación correctas denunciadas por los familiares de las víctimas, las cuales debieron ser investigadas y agotadas en forma exhaustiva en aquel primer momento. La propia Fiscalía reconoce que se siguieron otras líneas ofrecidas por los principales sospechados, un montaje para desviar la investigación y sustraer a los responsables de justamente la justicia. La hipótesis que vinculaba a funcionarios públicos no fueron estudiadas a profundidad y recién ahora se vuelve a los mismos autores que las personas más cercanas a la víctima y sus propios compañeros de trabajo denunciaron y que fueron absueltos en aquel primer momento, con el agregado del posible sicariato o colusión con miembros de la guerrilla, algo que también debió haber sido investigado en forma paralela en aquel momento, debido al contexto notorio y evidente que vivía la zona. Por lo anterior, la Comisión Interamericana reitera las conclusiones contenidas en el informe de fondo emitido en este caso y solicita a la Corte que declare la violación de los derechos a la vida, acceso a la justicia y libertad de expresión, integridad personal, libre residencia y circulación
de los familiares también, por falta de cumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia y juzgar y sancionar a todos los responsables del asesinato de Nelson Carvajal y la protección a los familiares del periodista en su lucha por la verdad y la justicia. Dado que en el presente caso existe una sentencia absolutoria contra varias personas y es posible que el caso sea declarado prescripto bajo los términos legales aplicables respecto a estas personas, solicitamos al tribunal que se pronuncie si en el presente caso es posible inferir que la autoridad de cosa juzgada conferida a la absolución de 3 imputados por este homicidio merecería ser calificada de fraudulenta a la luz de incumplimiento de los estándares internacionales exigibles. Asimismo, que se establezca que el crimen en contra de Nelson Carvajal formó parte de un patrón de graves violaciones a los derechos humanos contra periodistas en Colombia en la época que ocurrió este crimen y que se expida sobre la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato. Dichas medidas evitarían que el presente caso quede en la impunidad, realidad además, como se ha reconocido por parte de varios peritos en este caso, es una realidad de casi la totalidad de los casos de asesinatos de periodistas en Colombia. De este modo, es de suma importancia que el Estado colombiano entonces finalmente adopte medidas de no repetición estructurales que acompañen a las medidas de protección que efectivamente el Estado de Colombia ha venido adoptando y la Comisión Interamericana ha reconocido. Pero también para prevenir estos crímenes contra las y los periodistas, asimismo es menester investigar con la debida diligencia las amenazas que se reciben y que existan, entre otros asuntos, y establecer protocolos para que se ejecute una línea de investigación que tome a la labor periodística de la víctima como la primera línea de investigación lógica. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora a este tribunal hacer preguntas, si así lo desean la jueza y jueces. Pregunto al juez Patricio Pazmiño, juez Raúl Zaffaroni, jueza Elizabeth Odio Benito. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidente. Más que una pregunta, en realidad es una petición que tengo para la comisión. Cuando preparen su informe final y nos lo hagan llegar, yo les quería pedir muy especialmente que expliquen a esta Corte, con el mayor detalle posible, por qué este caso tardó en llegar tanto a esta Corte. Ustedes recibieron las diligencias en el año 2002, prepararon la admisibilidad para el 2004, y no es sino en el 2015, casi al borde de la prescripción del caso en los tribunales penales colombianos, que ustedes nos piden que conozcamos el caso y emitamos sentencia. Eso es muy importante para este caso y para todos los que en el futuro vayan a enviarnos aquí. Muchas gracias, presidente. Gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Pregunto al juez Eduardo Biogrossi. Gracias. Yo quisiera a los representantes de las presuntas víctimas, en sus alegatos hicieron referencia a estas obligaciones generales derivadas del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respeto y garantía, y también hablaron de unas obligaciones reforzadas para el tema de periodistas, especialmente cuando se tiene conocimiento de amenazas. Si pudieran en sus alegatos finales escritos profundizar en este alegato, y lo mismo también respecto a lo dicho por la representación del ilustre Estado de Colombia, que menciona que en realidad no existen estas cuestiones específicas ¿no? de obligaciones más allá de las obligaciones generales a que se refiere el 1.1, y por supuesto si la Comisión Interamericana pudiera también, que así lo mencionaron, expresar con mayor detalle esta cuestión.
Señor presidente, solo quisiera hacer una observación al respecto, y el Estado presentó una affidavit, un peritaje al respecto, que también se puede consultar. Sí, perfecto. Pero la petición es, a la luz de esta audiencia, de lo que surgió de este debate, en los alegatos finales escritos que se van a presentar, si se puede profundizar, tomando en cuenta también este affidavit, por supuesto, lo que quieran mencionar, porque ha habido una polémica que, bueno, va a ser parte de lo que esta Corte determinará. Por supuesto, si quieren mencionar algo ahora, pero específicamente sería para los alegatos finales escritos y a las observaciones finales de la comisión. Señor presidente, simplemente Sí. frente a ese punto y de pronto haciendo un poco referencia a lo que mencionaba el relator, quisiera dejar de presente que si bien los estados pueden expresar su voluntad, y tal y como lo manifestó el propio relator de manera reciente, eso no equivale a tomar medidas específicas o especiales para investigar este tipo de delitos. Eso no equivale que inmediatamente surjan obligaciones por parte del Estado. Simplemente es una expresión de voluntad que, por demás, Colombia ha venido cumpliendo a nivel interno, tal y como se mencionó durante esta audiencia. Lo que el Estado ha querido precisar es que ni para el momento de los hechos ni en la actualidad existen fuentes formales de derecho que precisamente le generen ese tipo de obligaciones al Estado y por las cuales esta Corte podría pronunciarse y declarar que el Estado las ha vulnerado. Esa es la posición del Estado frente a ese aspecto, pero por supuesto lo ampliaremos en nuestros alegatos escritos. Muchas gracias. Señor relator. Sí, gracias, presidente. Sí, hice referencia a esta última decisión de la Asamblea General de la OEA porque me parece que obliga a todos los estados y es clara y terminante. Ahora, vamos en las observaciones finales a entregar un detalle de las resoluciones que se han adoptado, no solo a nivel de la OEA, sino también a nivel del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resoluciones, observaciones generales que ha hecho también el Consejo de Derechos Humanos a este respecto y que han, digamos, jalonado la construcción de esta obligación específica y reforzada que sostenemos que existe. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, juez Patricio Pazmiño. Sí, gracias, presidente. Simplemente quisiera que esto puede ser respondido ahora, sea por los representantes de las presuntas víctimas o por los delegados del ilustre Estado. Algo que lo estaba meditando y que no se trató en las exposiciones finales, tiene que ver con la posición del Estado colombiano, es decir, la actitud institucional que ha tomado el Estado colombiano respecto a la situación de los familiares que están exilados. Es decir, ha habido alguna actitud positiva, es decir, propuestas, ofrecimientos, garantías de que regresen al país, seguridad. El programa de testigos les favorece. ¿Qué ha hecho el Estado colombiano respecto a la situación particular de las familias? 9 te señalaban que son exiliados. Si han tomado alguna iniciativa o, en el caso de los representantes, han solicitado, tienen alguna propuesta respecto a eso o no. Responderemos a esa pregunta por escrito, su señoría. Si nos permite, también preferiríamos responderla por escrito para hacerlo con debida consulta a la familia en cuestión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, juez Patricio Pazmiño. ¿Había quedado pendiente alguna intervención de mi pregunta anterior? No, señor presidente, vamos a remitir nuestros argumentos sobre por qué existe una obligación reforzada cuando se trata de investigar homicidios de periodistas en nuestros alegatos escritos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a las partes, a la comisión. Ya no tiene más preguntas este tribunal. Y antes de levantar esta audiencia, quisiera recordar a las partes, a la comisión, que de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 13º de la resolución del presidente de la Corte de 6 de julio de 2017, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo
hasta el 25 de septiembre del presente año para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y a la asesora Tatiana Wasti Teubne, a las y los representantes de las presuntas víctimas, señores miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders, Roberto Rock, David Aponte y Ricardo Trotti, y al señor y a las señoras miembros del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Bayens, Wade McMullen y Lucía Marchueta, y a la representación del Estado de Colombia, las señoras y el señor Juanita María López Patrón, agente, Ángela María Ramírez Rincón, agente, María Angélica Belandia Rivero, asesora, y Jonathan Dubán Riveros Tarazona, asesor. Muchas gracias por su colaboración y buen desarrollo de esta audiencia. Por supuesto, agradecer al público que ha estado presente tanto ayer como hoy y a todas y todos los que nos han seguido por los medios electrónicos. Esta audiencia ha terminado. Se levanta la sesión. Muy buenas tardes. La Corte se retira.